Bien, seguimos desde el Consejo Deliberante, estamos arribando a la medianoche, ya para empezar el anteúltimo día del año, 30 de diciembre. Se va a proceder a tratar el presupuesto 2026 del Ejecutivo Municipal, que asciende a 37.542 millones de pesos. Y vamos a ver cuál es el temperamento de los ediles para su tratamiento y aprobación. Algunas fuerzas políticas han adelantado el rechazo al mismo. Vamos a ver cuál va a ser el temperamento en general de los distintos espacios, si se aprueba o no. Sigue el público en el recinto. Están observando a todo el público en el recinto y conjuntamente con ello desde Presidencia se insiste que vayan ocupando sus bancas, mientras todavía hay algunos cabildeos Secretaría del Consejo, secretaria del Consejo con presidentes del bloque, en este caso Nacho Palacios y Luis Moss. Mientras que Bianchi dialoga con el presidente, el doctor Naudín. Bueno, ya han pasado 3 minutos del nuevo día y todavía no se ha dispuesto el Consejo Deliberante a tratar el presupuesto tal como estamos señalando. Bueno, concejales consultando sus celulares, otros aguardando, como el caso de Sol Urmachea al inicio de la sesión, al igual que con carta. Vanessa Paladino consulta el celular de la misma manera que lo está haciendo Andrés Mosso y Inés Urmachea. Aguardando el comienzo de la sesión, se la observa a la representante de la localidad de Facundo Quiroga, Maricela Unanua,
Concejales, Bien. por favor. Bien, bueno, Laudín sigue convocando, todavía no tiene el consenso. Bueno, ya se llevan 6 minutos del nuevo día deliberando cómo va a ser el tratamiento del presupuesto, donde ya hay algunos espacios que entienden que no lo van a aprobar. Vamos adelantando lo que se escucha aquí en este recinto. No conocemos las razones, seguramente en un ratito las van a estar exponiendo. Bueno, referentes de distintos espacios están deliberando previo a la sesión, incluido el secretario del cuerpo y la secretaria administrativa. Tengo una pista de sobra, date algo. Bueno, el panorama muy conversado, el público presente pide que se inicie la sesión. Seguramente ustedes que están siguiendo esta cobertura de Cadena 9 también estarán abordando lo mismo.
37.542 millones de pesos es el presupuesto asignado por el Ejecutivo. De los cuales un porcentaje superior al 65% es para el funcionamiento de la municipalidad y de los haberes del personal. Bueno, siguen hablando referente a los distintos espacios, ahora con el presidente, pero no comienza la sesión todavía.
Bien, lo primero que va a ocurrir es, se va a dar ingreso a la correspondencia del día 29, esto es de ayer, recién empezó el martes 30, en la cual hay un saludo de fin de año de las 6 Mariano Moreno, se le va a dar ingreso respectivo. Por el otro lado, se va a llevar adelante una respuesta a una nota ingresada del bloque de concejales de Unión por la Patria solicitando un informe de instalación de postes y tendido de cables de la fibra óptica. Esta es una respuesta del Departamento Ejecutivo. Por el otro lado, un vecino ha propuesto que la convecina, la licenciada en Geología María Ivanoli, recordemos que estuvo en el barco que llevó adelante en las profundidades de la costa argentina un trabajo de investigación, no hace mucho de eso, que dialogó con Cadena 9, precisamente la convecina nuevejuliense, explicando el alcance de esa investigación. Ahora proponen realizarle un homenaje en el marco no solo de esa investigación, sino también el aporte que hizo a la ciencia en general. Y por el otro lado, hay una documentación ingresada del Departamento Ejecutivo referido a un plan de trabajo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para las tareas pendientes, fundamentalmente entre Luego se va a dar curso a los asuntos centrados para esta sesión, que están referidos a un proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, que es el contrato de la Casa de Abrigo, vigente con la convecina Yara Wolver-Balda, y conjuntamente con ello entendemos por alguna información se le estaría dando de baja precisamente al mismo, tal lo anunciado por el Ejecutivo, en el marco de las dificultades financieras que tiene el municipio. A su vez, el radicalismo está presentando una iniciativa de manera tal que el año 2026 lleve el nombre del proyecto de resolución de todos los documentos oficiales, año del bicentenario del natalicio del general Julio de Bedia, fundador de 9 de julio. Y paralelamente a ello, también hay un pedido de informes de la Unión Cívica Radical al Ejecutivo a los fines de que informe el estado en que se encuentra el edificio, toda vez que en el presupuesto hay una partida asignada para la reparación de este edificio, el que estamos en este momento llevando adelante ustedes desde la parte del Consejo Deliberante esta sesión. Y a su vez, el otro punto es la documentación referida a la constitución del jurado de enjuiciamiento, toda vez que ya se conoce el presidente del mismo, tal como lo informó la cadena 9, vinculado con el juicio político a la titular del juzgado número 1 de faltas municipal, la doctora Malinot. La justicia de Mercedes proponía que ese tratamiento fuese durante la feria de enero, pero puede observarse que difícilmente ese tratamiento sea en ese periodo del mes que comienza en horas nada más, conjuntamente con la llegada del 2026.
Y una vez que se le den ingreso a estos temas que le hemos mencionado, el único tema del orden del día está relacionado con el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos para el año que se inicia. Seguimos aguardando. Se han pasado 20 minutos desde la primera llamada que hizo el presidente del cuerpo para iniciar la sesión y todavía siguen en reuniones bilaterales y conversaciones los concejales y esto sigue demorado. Bueno, mientras se aguarda, le hemos dado la información de los temas centrales. En un ratito, los que sigan esta transmisión de Cadena 9 van a estar escuchando.
Bueno, la demora está en el marco de los consensos. ¿Te dice cuántos conectados llegó ahí en el vivo anterior? Sí. ¿Por cuánto llegó? Pero, ¿algo te dice? O sea, Concejales, Bueno, Presidencia está convocando. Les decía que falta algunos consensos a los fines de estar precisamente aprobando o no este proyecto de presupuesto. Bueno, ahí desde Presidencia se está invitando al tratamiento. señores concejales, por favor, ocupen sus bancas para dar inicio a la sesión de prórroga del día de la fecha. Yo escapándome de ti, escapándome de vos por atrás. Siendo la hora 12:28 minutos, se da comienzo a la sesión de prórroga convocada para el día de la fecha. Invito al concejal Julio Bordoña y Zapata. Por secretaría se tomará asistencia individual a los señores concejales. Bianchi Héctor, Bonfiglio Pablo, Bordone Julio, Carta Héctor, Crespo Julia, Defucho María Elena, García César, Jacopino Pablo, Crisuti Nancy, Mons Luis, Mocate Eduardo, Naudel Esteban, Ormechea María Inés, Ormechea Sol, Palacios Ignacio, Paladino Vanessa, Regalía Marcela, Unarma Maricel. Están los 18 Pongo a disposición de los señores integrantes. concejales la nómina de la correspondencia recibida. Correspondencia ingresada en sesión de fecha 30 del 12 del 2025. Documentación 654 del 2025. Cooperativa Eléctrica y Servicios, salutación de fin de año. Documentación 858, Departamento Ejecutivo. Respuesta a la nota ingresada del bloque de concejales y concejalas Unión por la Patria, solicitando informe de instalación de postes y tendidos de cables de fibra óptica. Documentación 662 del 2025. Vecino solicita homenaje a la licenciada de Geología Ivonne María Evanoli. Documentación 663 del 2025, Departamento Ejecutivo, presenta plan de trabajo de la Secretaría de Obras Públicas. Documentación 668 del 2025, Departamento Ejecutivo retira solicitud de licencia de la señora Intendente. A continuación, como a disposición de los señores concejales,
la nómina de los asuntos centrados. Tiene la palabra el concejal García. Gracias, señor presidente. Es para pedir el tratamiento sobre tabla de la documentación 659 del 2025. El motivo de la urgencia es porque este es un contrato que tiene la Casa de Abrigo donde actualmente se aloja, que se vence el 31 de este año y se está pidiendo una prórroga hasta el mes de marzo por 3 meses. Los concejales que estén por la afirmativa respecto de la moción del concejal García, sírvanse de levantar la mano. Por unanimidad. Continúo con el uso de la prueba. Sí, como dije, este es un contrato que se realiza sobre la misma vivienda por el término de 3 meses, que es en ese plazo para reubicar, como se va a hacer el cierre, para reubicar a las 3 personas que están en el lugar. Entonces, y cuando se habla, como hay que entregarlo reacondicionado, pintado y con las reparaciones necesarias que tuvo, el desgaste que tuvo, entonces con ese plazo para realizar también esas reparaciones. Por eso pedimos el acompañamiento. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Teniendo gastos, expediente, ponemos el cuerpo en comisión. Los concejales que estén por la afirmativa, si no se levantar la mano. Por unanimidad. A continuación, el secretario de la lectura del expediente. Artículo primero. Ratifiques en todos sus términos la prórroga del contrato de locación por el inmueble ubicado en calle Corrientes, número 846, de la ciudad de 9 de julio, circunvalación 1, sección A, manzana 29, parcela 4, partida 3046, suscrito entre la señora Iara Berenice Holberg Balda y Municipalidad de 9 de julio el día 26 de diciembre del 2025, cuya copia se adjunta a la presente. Artículo segundo. El gasto que demande la ejecución de la presente será imputada por dirección 111-011-6000, Secretaría de Desarrollo Comunitario, programa 46, actividad 05 del presupuesto de gastos vigente. Artículo tercero. Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. Con el cuerpo en comisión, pongo a consideración de los concejales la siguiente documentación. Los concejales que estén por la afirmativa, si hacen levantar la mano, por unanimidad, y con el cuerpo en pleno, ponemos también a consideración del cuerpo el expediente. Los concejales que estén por la afirmativa, si hacen levantar la mano, por unanimidad. Se aprueba. A continuación, vamos a dar tratamiento al orden del día. Documentación 595, Departamento Ejecutivo, Proyecto de Ordenanza, Ordenanza Complementaria, Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2026. Tiene la palabra la concejal Inés Ormachea. Gracias, señor presidente. Esta ordenanza es la ordenanza complementaria donde se determina el presupuesto del año 2026. Para determinar el presupuesto, lo que se realiza es una proyección en base a las estimaciones de los recursos recibidos en el año 2025 y actualizando los mismos a través con las actualizaciones proyectadas por inflación más las actualizaciones propuestas en las tasas tratadas en la fiscal e impositiva. Lo que se determina en el presupuesto es qué recursos se van a destinar y qué recursos se van a destinar a qué partidas de gastos, y en base a los años anteriores se hace una proyección de cuáles son los recursos del municipio y cuáles son los gastos. A grandes rasgos, el municipio tiene la mayor cantidad de recursos, son de la coparticipación. En general es entre el 75 y el 75% los recursos tributarios, los recursos que vienen de coparticipación, y el resto de los recursos son recursos municipales.
Esta proyección del presupuesto es una proyección con gastos muy escuetos. Realmente no hay grandes obras, ya que, como todos sabemos, el municipio se encuentra en un momento, una crisis financiera y económica muy grande, al igual que también el resto de la nación y la provincia, con lo cual generalmente todas las obras de grandes infraestructuras se han realizado con convenios o con subsidios que han venido de nación o de provincia. Por el momento no hay convenios, grandes convenios realizados y no se ven en el presupuesto proyectado grandes gastos de infraestructura. En general, los gastos que se ven presupuestados son gastos cotidianos. La mayor cantidad de los gastos son para la Secretaría de Obras Públicas, que, como todos sabemos, hay una gran ejecución en cuanto a combustible y arreglo de maquinaria, y lo mismo pasa con la Secretaría de Salud. El presupuesto del año del ejercicio 2026 es de la suma 37.542.766.163,46, lo que corresponde de gastos, y 37.542 millones, perdón. Por favor, les pido silencio porque si no, no vamos a poder continuar con la sesión. Gracias. Perdón, y espero que ustedes puedan y sepan en esta altura, con la hora que es y como estamos todos cansados, leer sin confundirse. Creo que todos podemos cometer errores. El presupuesto en el cálculo de recursos es de 37.542.766.163,46 para el ejercicio 2026. Esperamos que el resto de los bloques puedan acompañar este presupuesto. Lo que sí queremos dejar en claro que con este presupuesto el municipio puede pagar los sueldos correspondientes, ya que es de mucha utilidad para poder utilizar el descubierto que en este momento está pidiendo y utilizando para pagar los sueldos. Antes de terminar, señor presidente, quisiera mocionar un artículo, en realidad son dos artículos. Uno es el 13 bis, que quería mocionar una palabra, dos palabras, y el artículo 14, que es donde se estipula una pauta salarial. Si me permiten, puedo mocionar el artículo 14, el 13 bis, perdón. Someto a votación del cuerpo la moción. O la hago después. Sí. En el artículo 13 bis, en el segundo párrafo, donde dice se evaluará su incorporación al sueldo básico, mociono poner se incorporará al sueldo básico de la bonificación del 5% fijada sobre el sueldo básico del mes de septiembre del año 2025, una vez transcurridos los 180 días contados a contar desde el 1 de enero para todos los agentes municipales. El resto queda igual, solo se cambiaría el se incorporará en vez de se evaluará su incorporación.
¿Continúa con el uso de la palabra, Rosana? Perdón, me ¿Por qué no? emocionó esa... ¿Puede leerlo por secretaría como que había redactado? El párrafo que haya redactado se incorporará al sueldo básico de la bonificación del 5% fijada sobre el sueldo básico del mes de septiembre del año 2025, una vez transcurridos los 180 días, al contar el 1 de enero para todos los agentes municipales. Muchas gracias. Someto a votación la moción del artículo 13 bis, 14... No, 13 bis únicamente, que puso la concejal Inés Machea. Los concejales que estén por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano. Por unanimidad, se aprueba. Continúa con el uso de la palabra. El artículo 14, donde se determinan bonificaciones, quisiera mocionar para que queden estipuladas de la siguiente manera: 3% en marzo, 2% en mayo, 4% en julio, 3% en septiembre, 3% en noviembre. Todos aplicables sobre el básico vigente al momento de otorgar el aumento. Quiero aclarar que esto queda sujeto a modificaciones que se pueden realizar luego con los sindicatos, por eso no están estipulados los montos de los módulos ni de los sueldos básicos y están solo estipulados los porcentajes. Porque en caso de haber un arreglo o arreglos anteriores antes del 3 de marzo, esos arreglos modifican los sueldos y los módulos o los jornales y no quedaría bien expuesto en la complementaria. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. A continuación, tiene el uso de la palabra el concejal Nancy. Gracias, señor presidente. Es para mocionar que se vote de forma nominal. Tiene el uso de la palabra el concejal. Ahora tiene uso de la palabra el concejal Regalía. Sí, no, yo quería consultar a la concejal preopinante cuánto le daría el acumulado de los porcentajes que estableció recién. Si quiere, previamente leemos por secretaría. No tenés. Bueno. El artículo 14 queda redactado de la Secretaría, redactado de la siguiente manera. Se fijan las siguientes bonificaciones no remunerativas, no bonificables, las que pasarán a remunerativo a los 60 días y se establecen de la siguiente manera: 3% en marzo, 2% en mayo, 4% en julio, 3% en septiembre, 3% en noviembre, todas aplicables sobre el básico vigente al momento de otorgarle el aumento. Tiene el uso de la palabra la concejala Julia Crespo. Gracias, señor presidente. Haciendo uso de lo que me parece que no estamos haciendo bien, que es mocionar los artículos antes de que llegamos a tratarlos, pero en pos de un buen desenlace de todo esto que ha estado pasando, que después me voy a referir a esto, quiero aprovechar y hacer una moción. Considero que aumentar un 3% recién en marzo como pauta salarial, que es un sueldo que van a cobrar, es un aumento que van a cobrar en abril los empleados y empleadas municipales, es demasiado en esta época. Es demasiado con todo como están viniendo, como se está desarrollando la situación,
como se le está adeudando porcentaje de este año que no se llegó, y no se llegó, no sabemos cómo no se llegó, porque se aumentó el 43% el año pasado y nos dijeron que con eso iban a llegar a tener organizado. A mitad de año tuvimos que anular todos los aumentos dados, se volvió a las reuniones de paritaria. Por lo tanto, me parece que es demasiado ir a marzo un 3% para que lo cobren los empleados en abril. Yo creo que podríamos hacer un esfuerzo, se podría el municipio hacer un esfuerzo y adelantar, en vez de marzo y mayo, hacerlo febrero y abril, los dos primeros aumentos. Esa es mi propuesta. Vamos por orden de mociones, así la primera moción sería del artículo 14, perdón. 14. El artículo 14. Hay dos del 14. Una moción de ellos. Ponemos a votación el cuerpo. Perdón, había pedido de voto nominal por parte de la concejal. ¿Otra moción sobre el mismo artículo? Vamos a ordenarla porque votamos la moción de la concejala Ormachea con 3% en marzo, 2% en mayo, 4% en julio, 3% en septiembre y 3% en noviembre. Si no tiene lugar, señores, por favor, si no tiene lugar, vamos con la moción de la concejal Crespo y adelantar los dos primeros pagos. ¿Están de acuerdo? Y hacemos la votación a pedido de la concejal Gisuti de forma nominal. ¿Están de acuerdo? Perdón, para hacer la versión de forma nominal necesito votarla. Votamos la moción de hacer la votación nominal. Por favor, si levantar la mano respecto al pedido de Nancy Gisuti de la votación nominal. De que la votación sea nominal. ¿Quiénes están de acuerdo? Levanten la mano. 5, 6, 7, 8. Tenemos votación nominal entonces. Necesitan 5 votos para hacerla nominal. Votación, moción de la concejala Ormachea. Bianchi Héctor. Negativa. ¿No? Bonfiglio Pablo. Bordón Julio. Carta Héctor. Crespo Julia. Negativo, perdón. De Funcio Marilena. García César. Giacomino Pablo. Gisuti Nancy. Mon Luis. Moscata Eduardo. Naudín Esteban. Negativo. Ormechea María Inés. Ormechea Sol. Palacios Ignacio. Paladino Vanessa. Regalía Marcela. Unarma Maricel. Cinco votos por la afirmativa, 13 votos por la negativa, no tiene lugar la moción. Vamos a votar entonces la moción de la concejal Crespo, que solicitaba que el artículo 14 quede redactado con los siguientes valores. 3% en febrero, 2% en abril, 4% en julio, 3% en septiembre y 3% en noviembre. ¿Está? Serían los mismos valores que adelantamos
aumento en el mes 2. 3% en febrero, 2% en abril, 4% en julio, 3% en septiembre y 3% en noviembre. Volvemos a votar de forma final. Bianchi Héctor, positivo. Bonfiglio Pablo, Bordone Julio, Carta Héctor, Crespo Julia, De Funcho María Elena, García César, Giacomino Pablo, Grisciuti Nancy, Mon Luis, Moscato Eduardo, Naudín Esteban, Ormechea María Inés, Ormechea Sol, Palacios Ignacio, Paladino Vanessa, Regalía Marcela, Unarmo Melicer. 13 votos por la afirmativa, se aprueba la moción de la concejal Crespo. Tiene la palabra la concejal Nancy Grisciuti. Sí, gracias, señor presidente. Es para modificar el artículo 12 bis, que vuelva a tener el mismo texto que en el 2023, si quiere lo leo, donde habla de que los incrementos salariales establecidos, que el Consejo Deliberante y de los gremios se comprometen a reunirse al menos una vez al mes a los efectos de la revisión de los incrementos salariales establecidos en la presente ordenanza y la evolución de la inflación medida por el INDEC, por su índice IPC, a los efectos de mantener el poder adquisitivo de todos los empleados municipales. Muchas gracias, concejal. Someto a votación del cuerpo la moción de la concejal Nancy Grisciuti. Los concejales que estén por la afirmativa, si deseen levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Bueno, procedemos entonces a votar el artículo 1, la documentación, presupuesto de gasto y cálculo de recursos de ejercicio 2026, ordenanza complementaria. Ponemos a disposición. ¿Tiene la palabra? tiene la palabra la concejal Crespo. Gracias, señor presidente. Estaba pidiendo la palabra porque quiero expresar la postura de mi voto antes de que se empiece con la votación. Y la verdad que este presupuesto, todos saben, la mayoría sabe que soy muy antigua en este Consejo Deliberante. De los 11 creo que con este que me ha tocado trabajar, es el más invotable de todos. Por un montón de factores, como lo dijo hace un rato la concejal Inés Ormechea, la situación del país, la situación económica, el recorte de fondos que se hace desde el gobierno nacional, la falta de obras. El gobierno nacional dijo que las obras que se habían podido hacer habían sido de origen provincial y nacional. Yo no recuerdo una obra en estos 2 últimos años de origen nacional. Es algo que hoy nos pone blanco sobre negro en
en este distrito 9 de julio. Nosotros lo veníamos advirtiendo hace mucho tiempo, hace muchos años, que el uso de la mayoría absoluta y del quórum propio los hacía ver, porque no era los hacía ver una realidad que a la larga se iba a ser insostenible. El crecimiento desmesurado del municipio, de la planta municipal sin tener los recursos, sin generar los recursos necesarios y genuinos para mantener ese crecimiento, el desmerecimiento de las herramientas, de los camiones, de las maquinarias, que lo vemos, esta emergencia hídrica nos lo puso en las narices. Iba a ser insostenible la situación del municipio. Hoy tenemos un presupuesto que fue muy fácil leerlo, muy fácil analizarlo, porque salvo la posibilidad de la readecuación de las 32 viviendas que hace más de 4 años que se gestionaron en el Instituto de la Vivienda de la provincia, y que después de 8 intimaciones quedaron abandonadas, realmente no vemos más que algunos focos, algunos cordones cunetas y nada más. Realmente nos duele ver 9 de julio. Hoy leí el comentario en redes de un vecino de 9 de julio que quiere mucho a 9 de julio, y que realmente es muy conocedor de otras épocas de 9 de julio, acompañando a un intendente que todos tenemos en recuerdo, y decía: ¿cómo me duele ver 9 de julio? Me habló del compañero Noel Bustamante, y realmente me sentí identificada con esas palabras. Me duele ver 9 de julio, me duele ver 9 de julio, me duele ver. Hace 2 años atrás o 3 hablaba de amesetamiento desde esta banca, desde amesetamiento. Hoy hablo de venida abajo del 9 de julio. No hay algo que uno no transite y no vea la deficiencia que tiene. El pavimento, tenemos baches, y baches abiertos, ni siquiera una maderita arriba le ponen, antes le ponían un palo con un trapo para que se viera, ¿no? Si uno viene distraído o no pasa mucho por esa calle, se lo lleva por delante. Me pasó el otro día uno que estaba con agua de pasar. Si va a las calles de tierra, ni le cuento. Bueno, creo que contar a usted, presidente, que vive en calle de tierra. Vivimos en estos últimos días en una nube de polvo. El regador no existe el 9 de julio desde hace 1 año y pico. La reparación de las calles de tierra, hay algunos barrios y algunas calles que se mantienen, que deben ser las calles troncales, que deben tenerlas como troncales, pero uno transita por Ciudad Nueva y realmente se le viene abajo el alma, cuando ve cómo está la basura, la recolección. Hoy hablaba con alguien y me dice: nosotros tenemos el camión roto hace un año un camión roto para juntar basura, para juntar los reciclados. Realmente es impotable este presupuesto. El sálvese, el a ver qué hacemos. Es todo como esta frasecita, esa palabra que se cambió en el artículo 13 bis, creo que fue, se evaluará en eso. Y llegamos a este presupuesto tan mínimo, tan como lo dije al principio, invotable, donde nosotros veníamos diciendo que esto iba a pasar, que el municipio no podía seguir dependiendo de semejante
desproporción entre lo recaudado y entre lo generado. Hemos hablado varias veces con el intendente y se lo hemos expresado, la necesidad de una reestructuración fuerte, de una reestructuración del municipio, de saber para qué, como ya se dijo varias veces en este Consejo Deliberante, para qué nos hacemos cargo del municipio y cuál es la línea del que va a llevar el municipio, para dónde queremos llevar a 9 de julio, qué es lo que normalmente uno, creo que debería pensar cuando está a cargo de un municipio que fue la perla del oeste en otra época, sentir que hoy estamos viendo si llegamos a pagar los sueldos nada más. Cuando nosotros decimos que hay una mala gestión del intendente María José Gentile, lo reafirmamos y lo decimos porque no hay algo que funcione bien. Y me alegro que el intendente haya retirado el pedido de licencia. Me alegro, señor presidente, porque cuando yo hoy vi en la correspondencia ingresada el pedido de licencia de la intendenta, con el estado en el que está 9 de julio hoy, consideré que era una falta de respeto hacia los concejales, hacia los empleados, una falta de respeto hacia los jubilados que vienen pidiendo que por suerte se cambió a los 60 días y no a los 90 como se pensaba incorporar las bonificaciones. Realmente hoy 9 de julio necesita que se esté 100% todos los días, las 24 horas del día. No puede ser que 9 de julio haya caído al nivel que haya caído. Y no es solamente, yo coincido en que los municipios son los que ponen la cara y son los que realmente más sufren de esta gestión. Ahora, necesitamos que haya una expresión fuerte, porque digamos, la intendenta, no en esta, pero en otras, ha apoyado el gobierno nacional. Entonces, que vaya y golpee las puertas en el gobierno nacional para que demuestre cómo está su municipio y cómo se le está viniendo abajo y que necesita un cambio hacia el 9 de julio, un cambio hacia la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Está desfinanciando las provincias. 13 billones de pesos se les debe del gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires. Esa es plata que no entra a los municipios, es plata que los municipios no tienen para hacer obras, es plata que los municipios no tienen para pagar mejores sueldos, es plata que los municipios no tienen para mejorar su infraestructura y para mejorar sus servicios. Entonces, señor presidente, acá tenemos que ser muy conscientes de la situación en que está 9 de julio. Y no podemos llegar a esta sesión de la forma que llegamos hoy. La forma que llegamos hoy. Yo pensé que el año pasado habíamos aprendido un poco de que estas sesiones necesitan diálogo, necesitan consenso, necesitan saber de qué se trata, necesitan estar conscientes. Y no podemos llegar a la sesión a estar más tiempo en cuarto intermedio consultando qué hacemos y viendo cómo hacemos las cosas que realmente sesionando, señor presidente. Y esto es un reclamo fuerte hacia el bloque oficialista, fuerte desde mi lugar, y me hago cargo de que las cosas no pueden llegar así. Yo hace un rato le dije al concejal García, si no estuviesen en el medio los empleados municipales, dependiendo si cobran o no cobran el sueldo, yo te mando le dije. Y se lo dije, porque realmente no podemos estar 2 horas esperando algo que nosotros le habíamos advertido. Nosotros le habíamos advertido. El concejal Palacios, acá he visto algún representante gremial que ha estado en la última reunión de paritarias y se le dijo en la reunión de paritarias, si se necesita el artículo 20, que el Consejo Deliberante autoriza al Ejecutivo a tomar descubierto, sacarlo del presupuesto, porque me parece que no vas a tener los votos para aprobar el presupuesto.
No una, 2, 3, 5 veces. Llegamos acá y estaba todo igual. Y estuvimos dando vuelta. Y no puede ser esto, porque esto que se manejó hoy, esto que vimos hoy, esto que le mostramos a los vecinos que vinieron a la sesión, que yo lamento que los vecinos hayan visto esto, es lo que se ve para el 9 de julio y es lo que estamos transmitiendo al 9 de julio, que el Consejo Deliberante es un desastre y yo no quiero ser parte de ese Consejo Deliberante, señor presidente. La verdad que no quiero ser parte. Estoy en otra situación totalmente diferente, donde se debe trabajar más ordenado, donde se debe trabajar, no dejarlo pasar y vemos si pasa. Y después mandarte a ver si no me lo aprueban. Tuvimos que llamar hoy, y agradezco a la concejala Mucho que llamó al Ministerio de Economía porque se maneja información errónea. No puede ser así, tenemos que tener certeza. Cuando decimos, si no tengo esto, no me aprueban el descubierto, hablar con propiedad y con certeza, no con lo que me dijo y lo escuché. Tenemos que somos quienes, y no lo digo solo por el legislativo, lo digo por el departamento ejecutivo. El otro día se me enojó la intendenta porque yo dije en un medio que el ejecutivo se deja estar y después vienen los apuros. Y se enojó. 8 tratamientos sobre tabla tuvimos en la sesión anterior. 8 tratamientos sobre tabla. Y hoy uno más. Y anda 1 o 2 dando vuelta que vamos a tener que hacer una sesión especial para aprobarlo. Mire si no se dejan estar. No entienden cómo es el trabajo este. Pero en el medio están los vecinos de 9 de julio, están los productores de 9 de julio, están los trabajadores del municipio de 9 de julio, está la gente que realmente lo necesita. Yo pido, solicito, como lo he hecho todos los años, pero esta con mayor fuerza, porque realmente veo que en vez de mejorar, estamos desmejorando. Un presupuesto, nos piden porque si no se puede girar el descubierto, no se le puede pagar el sueldo de los municipales. Es como que me siento que me aprietan con el sueldo de los municipales cuando desde esta banca, desde el minuto cero, he defendido los sueldos de los empleados municipales, cuando nadie los defendía, cuando más de uno después decía que yo me tenía que meter en los sueldos de los municipales. Y yo lo que pretendo es que las cosas se hagan como corresponde y que se hagan y que no me vengan a apurar, con una aprobación de un presupuesto donde de arranque, señor presidente, y por ideología, y por sentimiento, y por empatía, yo no puedo aprobar este presupuesto cuando están cerrando una casa de abrigo en este momento donde hay tantos problemas con los menores, con los jóvenes, con la necesidad de las familias, donde se agravan todos estos sucesos. Que hoy estemos hablando en este presupuesto del cierre de la casa de abrigo y de los recortes en la dirección, en la Secretaría de Desarrollo, realmente me preocupan y hacen que este presupuesto para mí no sea un presupuesto que acompañe. He acompañado presupuestos más que nada los de inicio de gestiones. El primero se lo acompañé a la intendenta Gentile pensando que iba a ser una gestión pro 9 de julio, usando la palabra pro, que iba a ser una gestión a favor del 9 de julio, que iba a mejorar 9 de julio, que le iba a dar alternativas al 9 de julio, que iba a ser creativa con 9 de julio, que iba a golpear todas las puertas habidas y por haber, y realmente tengo una decepción al ver este presupuesto que me saca las ganas de trabajar, No obstante, señor presidente, le voy a adelantar el sentido de mi voto. Me voy a abstener y en contra de lo que yo creo que este presupuesto merece. No lo voy a votar en contra, me voy a abstener. ¿Por qué? Me voy a abstener porque no quiero que usen mi voto negativo en contra de cómo maneja, del plan de trabajo y del proyecto de 9 de julio que me muestra la intendenta
Gentile para el 2026, que lo usen después como extorsión para no aumentar o para decir no tenemos los recursos a los empleados municipales, o que digan no podemos prestar los servicios como corresponde porque no me aprobaron el presupuesto. Realmente es un presupuesto invotable, es un presupuesto de un 9 de julio así de chiquitito, es un presupuesto de que el 9 de julio en vez de crecer se viene para abajo, es un presupuesto donde se deja de lado el 9 de julio que aquellos que tenemos algunos años queremos, pero le adelanto mi voto con una abstención. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Ignacio Palacios. Gracias, señor presidente. Y bueno, si bien tenemos ideologías distintas con la concejala Crespo, coincidencia casi total o total de lo que ha dicho, y ha sacado mucho de lo que queríamos manifestar como bloque, pero creo que hoy todos los que estamos acá vemos con tristeza cómo se llega a la discusión de un presupuesto, que es la ley de leyes por definición, es la ordenanza más importante del Ejecutivo Municipal porque nos dice qué es lo que va a hacer, nos muestra la visión que tiene, cuáles son las prioridades, y llegamos a la 1 de la mañana y casi no se sabe qué se va a votar, hubo cambios a doquier, pautas salariales de un lado, del otro, con una desprolijidad y un manoseo, cuando estamos hablando de más de 1000 familias municipales en el medio, cuando estamos hablando de las necesidades que tienen los nuevejulienses, cuando estamos hablando realmente de qué comunidad queremos ser. Pero creo que esto demuestra a las claras un punto más de esta gestión que lamentablemente no quiere, no sabe, no puede. Y lo demuestra a diario. Y con esta desprolijidad claramente lo afirma cada vez más lo que pensamos. Y este presupuesto que entendíamos, viviendo una emergencia hídrica, que entendíamos que se vivió una emergencia económica, porque ya no está más, porque el Ejecutivo no la prorrogó, así que está vencida, entendíamos que tenía que ser con mayor diálogo que cualquier otro presupuesto. Un presupuesto se arma con diálogo, con consenso. Hay muchos actores en el medio. Imagínense que las tasas municipales tienen que ver con el sector industrial, por eso se habla con la Cámara de Comercio e Industria, el sector rural con las entidades, y hablar del presupuesto municipal, donde el 72% de lo presupuestado va al pago de salarios municipales. ¿Cómo no se va a hablar y discutir con los gremios? Es central que los gremios tengan participación en lo que tiene que ver la pauta salarial. Y hoy llegamos a este presupuesto donde al mediodía se nos propuso una pauta, donde estamos a merced de una discusión casi vacía y donde la verdad no sabemos cómo encarar. Pero insisto, si esta es la discusión de la ley de leyes, imagínense el resto, imagínense cómo está funcionando este municipio. Y este presupuesto tiene principalmente mantener la estructura. No le está diciendo nada a los nuevejulienses. Y cuando decimos mantener la estructura, fundamentalmente la estructura de funcionarios, que no se cambie, y que de hecho creo que les ha dado vergüenza y no nos enviaron el correspondiente organigrama municipal, porque se sigue manteniendo. Y el recorte lo vemos con los empleados, donde tenemos 138 empleados menos, 134 empleados menos. Y cuando vamos a desmenuzar eso, 80 en salud, una prestación clave. Y cuando vemos áreas que han crecido en empleado, como vivienda de desarrollo, crecen en empleados administrativos. Esto es lo que queremos como Estado, estas son las prioridades que tenemos para mejorarle la vida a los nuevejulienses. Y cuando hacemos un análisis por secretaría, porque yo me traje algunos números para plantear, porque como decía Crespo, la verdad que es un presupuesto invotable, por lo menos de los 4 años que soy concejal, el peor que he visto. Lo único que tiene aumento de un año al otro es la Secretaría de Vivienda y Urbanismo, principalmente vivienda. Un 135% aumentamos en vivienda, cuando no hacemos una puta vivienda el 9 de julio. Y es ahí donde aumentamos. Y cuando vemos otra área como obras públicas, en el medio de la emergencia económica es la que menos crece. Crece además un 12%.
Entonces, ¿dónde está puesto el foco realmente? ¿Cuáles son las prioridades? Y ni hablar, ya lo dijo la concejal Ormachea, no hay obras, solamente están planteadas 4 cuadras de pavimento para 9 de julio. Yo quiero hacer memoria, en el último año de la gestión del doctor Batistera, en el 2015, se hicieron 40 cuadras. Entonces digo, para tener una dimensión de qué estamos hablando para un Estado municipal. En vivienda, porque me anoté algunos puntos que me parecían importantes, el Fondo Municipal de Vivienda, que es lo único planteado para hacer vivienda, tiene de presupuesto 620.000 pesos. 620.000 pesos para hacer vivienda, con la necesidad que tienen los nuevojulienses. Esto es lo que estamos presupuestando. Y ni hablar que ya se planteó el otro día, que el secretario de Vivienda y Urbanismo plantea crear una nueva tasa para el mantenimiento de los edificios públicos. Cuando hablamos de salud mental, porque lo hablamos reiterativamente, porque es una prioridad, porque es un problema que tenemos los nuevojulienses, el presupuesto para todo el año es de 1,5 millones de pesos. O sea, no le pagamos el salario a un profesional un mes. Entonces, no hablemos después que nos preocupa la salud mental, no hablemos después que nos preocupa la vivienda y nos ocupemos, no hablemos que estamos atendiendo la emergencia hídrica cuando ahí no estamos poniendo el foco. Digamos las cosas como son, porque esto es la prioridad que tiene la intendenta municipal, que es lo que nos presentó a los nuevojulienses para discutir. Nos pidió esto para que lo tratemos hoy. Desarrollo comunitario, bajan todos los programas. Abordaje territorial, que lo manifestamos siempre, porque es una discusión eterna con las trabajadoras sociales, presupuestado para todo el año para las trabajadoras sociales 600.000 pesos. Como decimos, mucho escritorio y poco territorio. Y ni hablar de la casa de abrigo. La casa de abrigo, como dijo la concejal, para nosotros también es un dolor, adherimos, sabemos de la lucha de Julia Crespo en este tema. A nosotros la verdad que también, por eso lo decimos ahora y lo manifestamos ahora, vamos a seguir luchando y trabajando, por eso hemos presentado una ordenanza para que la Casa de Abrigo Municipal siga. La verdad que hoy pensar en el cierre y discutir un presupuesto municipal que hace el cierre de esta institución tan importante para 9 de julio nos entristece. Y no me quiero extender mucho, señor presidente, porque puedo dar datos todo el tiempo. Discapacidad, que sé que hay aquí una concejal del peronismo que les dedica mucho, baja el presupuesto, tiene estipulado para este año 5 rampas municipales. En educación se plantea el fondo educativo, por primera vez están poniendo el 40% para hacer obras. Me parece bien porque lo venimos manifestando y parte de la no aprobación de la rendición de cuentas tiene que ver con que no cumple la ley y parte de la observación del Tribunal de Cuentas, como también hay observados algunos que son concejal, tiene que ver con esto justamente, por no cumplir lo mínimo de la responsabilidad que nos permite la ley. Y para finalizar, para no extenderme en esto, localidades olvidadas como siempre, 5% del presupuesto, y lo que dijo el otro día el concejal Moscato, creamos un organismo burocrático como la coordinación de delegaciones, donde tenemos 123 millones para sostener a los empleados nada más. Es más de la mitad está dentro de la mitad de una delegación más, o sea, es una delegación más. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Pero bueno, no quiero extenderme porque hablamos siempre lo mismo. Si a mí me repiten, van a escuchar lo mismo. Parque industrial, lo proponen, 0 presupuesto. Basural, desde que soy concejal, votamos la compra de la geomembrana, no la votamos. Seguridad, planteamos compra de 50 cámaras, no la presupuestamos. Entonces, este presupuesto no atiende nada. Y lo principal, señor presidente, que tiene que ver con nuestro personal. El municipio presta servicios. Y si no cuidamos a nuestro recurso humano, si no tenemos salarios dignos, si no le damos la ropa que necesita, si no le damos lo mínimo indispensable, no podemos pedir después que tengamos buenos servicios para prestarle a los nuevojulienses. Por eso este presupuesto realmente es malo. Necesitamos dar vuelta a la página, necesitamos menos burocracia, necesitamos mayor coraje, necesitamos pensar algo distinto para los nuevojulienses. Y con el mismo fin que planteó la concejala Crespo, porque la verdad que llegar a esta sesión, algo que nos planteamos, como se dijo, algo que dijimos, saquemos el artículo 20, porque este artículo
artículo 20 permite poder pagar los salarios municipales y hoy hasta nos sentimos extorsionados porque llegamos a una sesión después de una hora de la vuelta que si nos aprobamos esto corre riesgo pagarle el sueldo a los empleados municipales. Este bloque, en todo lo que tenga que ver con esta ordenanza complementaria, se va a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Amalia Funcho. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que, como muchos saben, he sido concejala allá hace un tiempo, bastante, aquí en esta ciudad, y hoy vuelvo a tener el privilegio de que los vecinos me hayan elegido para poder estar aquí, y me vuelvo a encontrar con la misma situación de hace 10 años, con un oficialismo que plantea que, bueno, hoy estamos en crisis, con que el presupuesto, con que lo que debe Nación, con que la coparticipación, con una situación excepcional y demás, pero la realidad es que esto hace 10 años, que es un copio y pego y no hago nada. Porque la realidad es que en la teoría sí hay muchas cosas, pero van pasando de año a año, pasamos con la misma teoría y seguimos sin hacer nada. La verdad que llegar acá y escuchar, y no hay obras porque no se puede, pero no hay obras en 10 años, 9 de julio. Tenemos un fondo de obras y uno puede hablar con los vecinos de Diamantina, todavía siguen esperando las cloacas, ni hablar con los vecinos de Ciudad Nueva. Una cuestión que me llamó mucho la atención, se presupuesta llevar agua a 100 lugares nuevos en Ciudad Nueva. Y los vecinos hoy no tienen agua, o sea, los de hoy no tienen agua. Y dicen llevar agua a 100 lugares nuevos. Pero además, eso no es solamente la teoría, la partida aumenta un 2,72%. ¿Cómo van a hacer para llevar agua con un aumento del 2,72%? Bueno, otras cuestiones se han planteado acá, tanto mi compañera de bloque como el concejal Palacio plantearon el tema de viviendas. Bueno, he sido testigo, usted también, el presidente me acompañó a mí en las gestiones que se realizó ante el Instituto de la Vivienda en la provincia de Buenos Aires para las 32 viviendas que eso fue un convenio pautado para la culminación de esas 32 viviendas en 12 meses, en octubre del 2021. ¿Dónde están las 32 viviendas? Todavía no están. Se tardó un año en firmar convenio con una cooperativa que hoy parece ser el municipio estaría en juicio con esa cooperativa. ¿Sabe qué? Me tocó acompañar al gobernador a la entrega en septiembre de 2023 de 116 viviendas en la localidad de Bragado que corresponden al mismo programa que el 9 de julio todavía sigue esperando que se culmine. Lo digo porque fue en Bragado con el intendente que no es peronista, no era peronista, era con Gatito. En febrero del 2024 acompañé también al gobernador a la entrega de 60 viviendas en la localidad de Trenquelauquen, que tampoco es un municipio peronista. Entonces, ¿cuál es la excusa para no hacer las viviendas? Porque la excusa no puede ser, no somos de diferente color político que la provincia y demás. Los fondos claramente estaban. ¿Qué pasó? La verdad es que hay un cero interés en resolverle la situación compleja que viven los vecinos nuevejulienses, porque yo creo que no debo ser la única a la que más de un vecino le plantea la necesidad de contar con más de $1 millón de pesos cada vez que tiene que renovar el alquiler y no llega. O sea, tenemos vecinos endeudados para poder pagar el alquiler y un municipio que sigue viendo a ver cómo resuelve
culminar con 32 viviendas de un convenio que firmó en el 2021. Y lo digo porque sigo insistiendo. Esta gestión de la intendenta es la continuidad de una gestión. Hace 10 años que el PRO gobierna 9 de julio. Hay que ser claros y hay que hacerse cargo de eso. La verdad que hace 10 años que venimos escuchando lo mismo. Y no tenemos obras. Bueno, tema basural. Bueno, también en esa acompañé la escrituración para el municipio de lo que fue el monte de gobierno, la solicitud a la provincia, porque bueno, había que trasladar el basural, convertirlo en relleno sanitario. En el 2022 acompañé en esa entrega, estamos en el 2025 y todavía seguimos con un basural a 20 cuadras del centro de nuestra ciudad. Y en el 2023 se anunció con bombos y platillos, es más, en la página oficial de la municipalidad está el anuncio del comienzo del relleno sanitario por la actual intendenta, el intendente Barroso de ese momento. Y seguimos esperando, nos seguimos contaminando en pleno verano con los incendios del basural y seguimos esperando las obras que, no sé. El parque industrial. Textual lo que plantea el presupuesto, dice: uno de los objetivos principales de esta gestión es continuar con el proyecto de creación del tan anhelado parque industrial. Otro tema. Desde el 2022 estuve acompañando funcionarios provinciales para ver cómo avanzar con el parque industrial. Y la realidad es que hay que dejar de mentirles a los emprendedores, a las empresas nuevejulienses, a las industrias. No existe parque industrial, no va a existir. Lo que puede existir es una zona industrial y de logística, que es más. Hay un expediente en la provincia que se podría ocupar a través del Ejecutivo de ver cómo puede gestionar ese expediente para lograr la zona industrial y logística, que es lo mínimo que se puede lograr, porque la verdad es que el parque industrial va a seguir siendo un anhelo mientras esta gestión siga el 9 de julio. La excusa puede ser que no tenemos, que falta la energía de la línea 132, pero no podemos esperar a que esté la línea y después ir pensando en cómo hacemos el parque industrial. La verdad es que no hay una gestión, no la hubo y no la va a haber. Eso está claro. Hay constantes excusas, una falta de creatividad, porque, a ver, ¿vivimos una situación compleja? Sí, pero hoy tenemos municipios vecinos que están planteando bonos para sus empleados municipales, cajas navideñas para sus empleados municipales, pago de aguinaldos antes del 30 de diciembre para sus empleados municipales, y nosotros estamos acá sentados donde nos están planteando condicionamientos, porque si no aprobamos este presupuesto, los empleados municipales no van a poder cobrar el sueldo. Y la realidad es que este presupuesto es invotable, presidente. Es invotable. Es un presupuesto de un copio y pego de una teoría escasa, pero que a la vez en la realidad ni siquiera se cumple un cuarto de lo que se plantea. O sea, realmente es imposible acompañar un presupuesto donde lo único que se hace es mentirle a los vecinos. Porque se escribe, pero no se hace nada. Lamentablemente, es una pésima y mentirosa administración de los recursos de los nuevejulienses que de ninguna manera se puede aprobar. Así que desde mi lugar voy a sostener en el mismo sentido que la concejala Crespo mi
abstención a este presupuesto. Muchas gracias, concejala. Tiene el uso de la palabra el concejal Mosso. Gracias, señor presidente. La verdad que mientras escuchaba a los concejales y concejalas que iban explicando cada uno el objetivo que perseguían, lo que ellos deseaban y cómo terminaban votando, yo me hacía un comentario para mí mismo, decía, esta es una película que yo ya vi, es una película que nuestro bloque dio, y si no nos referimos al 2025, cuando no votamos el presupuesto, porque entendíamos que justamente era un presupuesto que era inviable, que era imposible de votar, por lo tanto no lo hicimos. Y no me alegro que pasado el tiempo otros bloques opinen de la misma manera, de encontrarse con un presupuesto que está lejísimo de la realidad, lejísimo de las necesidades que tienen los vecinos del 9 de julio. Y eso, vuelvo a repetir, no me alegra, pero me lleva a la reflexión y nos lleva a la reflexión a todos, es que hay cosas que evidentemente que hay que cambiar y urgente, sobre todo la manera de proceder y actuar de parte del oficialismo. Nos referimos porque no podemos llegar a una instancia como la que estamos viviendo en este momento, sufriendo lo que a mí me parece, después de muchos años de participar en este Consejo Deliberante, por primera vez se estima extorsionado, es que si no votamos este presupuesto, el personal, los trabajadores, lo que todos los días hacen el esfuerzo para que sea un municipio grande y una ciudad grande en la cual nos merecemos vivir, no puedan cobrar. Me parece un tremendo disparate, porque sí lo que tendría que pensar es precisamente cuál es el salario que tienen esos trabajadores. También pensar, tener los medios, como lo dijeron acá y vieron a explicar, los elementos indispensables de seguridad para trabajar con movilidad y sobre todo sin poner en riesgo su vida, su trabajo. Ni hablar de la localidad del interior, totalmente olvidada. Y si bien yo siempre lo comento, que si vengo de una localidad del interior, viví en una localidad del interior durante muchísimos años, siempre nos sentimos ciudadanos de segunda, pero pasado el tiempo nos dimos cuenta que para muchos funcionarios, sobre todo para este Ejecutivo, las localidades del interior son ciudadanos de cuarta, porque la verdad están totalmente abandonados, y si alguno por ahí puede tildarlo a esto de que magnifico las cosas como lo dijeron en algún momento, que vayan y recorran la localidad de como Morea, que hace 10 meses que tiene su camino principal cortado, que hay otros caminos que afectan no solo a los vecinos, sino también a la producción y están cortados. Y podríamos recorrer todo el partido 9 de julio y creo que no hace más de un par de horas hicimos un comentario respecto a eso. Entonces, yo no me voy a extender porque creo que ha sido demasiado gráfico lo que han explicado y uno se va con un sabor amargo porque si realmente este es el balance del trabajo de un año en la municipalidad, me parece que lamentablemente tenemos que pensar y replantearnos para qué estamos, sobre todo el Ejecutivo. Este bloque, de la misma manera que lo van a hacer el resto de otros bloques ya han manifestado, se va a extender. ¿Por qué? Porque entendemos que la forma de poder darle la herramienta para que los trabajadores puedan acceder a su salario, a ese macro salario, y sobre todo porque creo que es un acto de justicia, porque no nos obliga a votar un presupuesto que, vuelvo a repetir, es inviable, es vergonzosamente inviable. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Mosso. Tiene el uso de la palabra la concejal Nancy Gisuti. Gracias, señor presidente. En principio, como mencionaba recién el doctor Palacios, mi fuerte es el trabajo en discapacidad y precisamente es un lugar tan sensible donde se hace agua por todos lados. No solamente por lo que decía el concejal Palacio de las rampas, porque la rampa es
accesibilidad, pero hay otros motivos hay otros trabajos mucho más importantes que la accesibilidad. Yo creo que además de todo lo que han mencionado los concejales anteriormente, quiero agregar eso, que discapacidad está totalmente, pero totalmente devastada. No se ha hecho absolutamente nada, pero nada, desde hace 10 años, como decía la concejal de Funcho. No se ha hecho nada, no se ha podido avanzar en nada, ni deportivamente, ni socialmente, ni educativamente, y por eso tenemos la sociedad que tenemos hoy el 9 de julio, donde se ven todos los actos de discriminación, como ha sucedido hace unos días, y que la coordinación de discapacidad ni siquiera se comunicó recién una semana después. Vuelvo a repetir, asumiendo todo lo que dijeron los demás concejales y teniendo en cuenta que para mí la temática de discapacidad es sumamente importante, me voy a estrenar. Bueno, no habiendo más uso de la palabra, ponemos a consideración del cuerpo el capítulo 1 de los gastos y recursos, el artículo 1 y el artículo 2. Los concejales que estén por la afirmativa se van a levantar la mano. Siete votos por afirmativa, 11 abstenciones. Se aprueba el capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 2, no hay uso de la palabra. No hay pedido uso de la palabra. Artículo de la clasificación de los gastos y recursos, el artículo 3, 4 y 5. Los concejales que estén por la afirmativa se van a levantar la mano. Se aprueba el capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3, del artículo 6, el artículo 6 bis, el artículo 7, el artículo 8, el artículo 9, el artículo 10, el artículo 11, 12 y 12 bis, modificado con la moción anterior. Los concejales que estén por la afirmativa se van a levantar la mano. Se aprueba por 8 votos. Continuamos con el artículo 4, capítulo 4 de las bonificaciones, el artículo 13, 13 bis, artículo 14, artículo 15, 16 y 17. Los concejales que estén... Los concejales que estén por la afirmativa se van a hacer levantar la mano. Se aprueba por 8 votos. Capítulo 5, artículo 18, 19, 20, 21 y 22. Los
concejales que estén por afirmativa, si levantar la mano. Capítulo 6, disposiciones finales, los artículos 23, 24 y 25. Los concejales que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Ocho votos. Invito al concejal Bordone a rearmar. Sí. Presidente. La palabra. Muchísimas gracias. Antes de cerrar esta sesión, yo quería hablar, como dije anteriormente, de los hechos que sucedieron hace unos días con discriminación a una persona con discapacidad, que no fue una agresión o una travesura, como dijeron algunos medios, sino que de verdad fue una agresión que entra dentro de la ley 3592 de discriminación a las personas con discapacidad, que además tiene pena, que se hizo la denuncia tanto penal como civil, que tuve que acompañar a la mamá porque la coordinación de discapacidad nunca se acercó, pero tampoco no se acercó nadie. Tampoco vi repudio de parte de ninguno de los bloques ante esta situación, y me parece que es muy importante, porque a los 2 días de haber sucedido eso, volvió a aparecer una historia de uno de los participantes de lo que había sucedido el 21 de diciembre, donde en un gimnasio decía, la foto de un gimnasio, y decía, preparándome Summer 2026 para sacar a discapacitados. Si a ustedes les parece que eso no es algo terriblemente, no sé, detestable, si ustedes creen que lo tenemos que dejar pasar, porque nosotros somos parte también acá para que la sociedad cambie, si ustedes creen que no hay que salir a repudiar esto, porque también se lo sumo no solamente a los bloques, sino también a todos los que tienen que ver con el director de la Escuela San Agustín, el inspector de secundaria del IPREGET, la inspectora regional del IPREGET, que tampoco se acercó cuando el chico en septiembre dejó la escuela por bullying, porque total, claro, es una persona con discapacidad. ¿Qué importa si deja o no deja la escuela? Si total no va a ser incluido dentro de la sociedad. No, señores, la persona esta con discapacidad tiene los mismos derechos que nosotros, absolutamente los mismos derechos que nosotros. Si no nos damos cuenta de eso, la verdad que como sociedad dejamos muchísimo que desear. Esta sociedad, lo que yo considero es que la sociedad del 9 de julio está rota. De verdad está rota. Porque haber dejado pasar semejante aberración, ningún medio se hizo cargo. Recién, hace una semana, están empezando haciéndose cargo. Solamente 2 medios, que fue Cadena 9, que no solamente se dedicó a hablar de lo que había sucedido, sino que también le explicó a la gente lo que era la ley 3592, FM Diamante, que al otro día ya estaba hablando conmigo para ver qué se podía hacer, y hoy Carlos Graciolo. El resto, que algunas veces salen a reclamar porque no se paga, porque IOMA no paga los remises, porque IOMA no paga las becas, la verdad que esto es mucho peor que IOMA no pague las becas, porque esto hoy en día el chico está en su casa, ¿sí? En su casa, sin poder salir, porque tiene miedo, ¿sí?, de que lo sigan agrediendo. Y no solamente eso, sino que ayer yo tuve llamado de aproximadamente 8 padres que me decían, mis hijos salen a hacer los mandados, ¿pueden salir ahora? O sea, tenemos que estar con ese miedo el 9 de julio y vamos a quedar todos callados sin decir absolutamente nada. ¿A ustedes les parece? Yo la verdad que siento mucha tristeza de saber que ninguno de los bloques
el Consejo Deliberante salió a repudiar estos hechos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Vamos a darle la palabra a Selena. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente para informarle y para informar que desde este bloque, en conjunto con la Juventud Radical, hemos repudiado dichos hechos. Nada más. Muchas gracias, concejal. Bueno, no tenía más temas que tratar. Invito al concejal Bordone a que avance. Descansa la llanura en verde atardecer. Siendo la hora 1:47, se da por finalizada la sesión de prórroga del día de la fecha. Gracias. Bien, y nosotros antes de finalizar aprovechamos también para dar una noticia relacionada con un servicio que es la recolección de residuos domiciliarios. A las 5 de la mañana, un grupo de empleados municipales, con funcionarios municipales y la propia jefa comunal, la doctora Gentile, van a llevar adelante la recolección de los residuos domiciliarios en el último día hábil del año. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Los convocamos a partir de las 7 de la mañana en Despertate, minuto a minuto, cadena9.com, con toda la información de lo que sucede el 9 de julio y alrededor. Hasta un próximo encuentro.